Colombia atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia republicana. En medio de elecciones determinantes para el Congreso y la presidencia, el debate constitucional ha dejado de ser técnico para convertirse en una discusión sobre el equilibrio mismo del poder en el Estado. Para analizar este escenario, conversamos con Mauricio Gaona, abogado constitucionalista, profesor universitario y especialista en Derecho Constitucional y Comparado, con experiencia académica internacional y un profundo conocimiento de los procesos de reforma institucional en América Latina. Su trayectoria lo ha convertido en una de las voces más consultadas cuando se trata de riesgos democráticos y transformaciones del orden constitucional. En un contexto marcado por un déficit fiscal histórico, el impacto acelerado de la inteligencia artificial, el fortalecimiento de estructuras criminales y un nuevo reordenamiento geopolítico global, surge una inquietud central. ¿Está Colombia ante un punto de inflexión institucional? Las decisiones que se tomen en las urnas no solo definirán un gobierno, sino el modelo de Estado que regirá en los próximos años. El debate ya no es simplemente electoral. Es estructural. Bienvenido, doctor Gaona. Vamos a comenzar pregunta. ¿Cómo incidirán las próximas elecciones en el rumbo constitucional que atraviesa el país? Pues las dos son extremadamente relevantes, tanto las del Congreso como las de la Presidencia. Las del Congreso determinan el desarrollo del próximo gobierno, básicamente, que puedan dar respuesta a los retos nacionales e internacionales que se le vienen a Colombia. Y las del presidente son aún más importantes porque es la habilidad para diseñar esas respuestas de manera estratégica y a tiempo para proteger a los colombianos, la economía de Colombia y el futuro de Colombia. Yo básicamente lo concretaría en los riesgos que enfrentará el próximo presidente, riesgos inexorables. ¿De cuáles estamos hablando? Objetivos. De uno de los déficits fiscales más nefastos en la historia de Colombia, que está proyectado entre el 5.6% del Producto Interno Bruto al 7%, incluyendo la totalidad de la deuda pública y de los fondos de estabilidad. Es decir, un déficit fiscal que asfixia los planes futuros de cualquier gobierno, el que sigue y los que siguen. El margen de maniobra va a ser muy, muy difícil para ese gobierno. Entonces tiene que tener los mejores gestores económicos y fiscales de toda su historia. El tema de inteligencia artificial. Ese es un tema que, dado el déficit institucional, educativo, de investigación y tecnológico de Colombia, tiene la capacidad de noquear la economía colombiana y realmente de muchos países en América Latina. Estamos hablando, obviamente, de la inteligencia artificial en el estado de arte que tenemos en este momento y gradualmente cuántica, con una evolución de cada 3 meses, a un ritmo que es sin precedente en un país que no la produce ni hace parte del proceso ni los ciclos productivos de inteligencia artificial. Eso en términos de desempleo va a ser notorio. El siguiente desafío, naturalmente, es el regreso inminente a un narcoestado, considerando el número de organizaciones criminales que operan en Colombia, ya 90. Los movimientos de los carteles de la droga internacionales en Colombia o alrededor de Colombia, las rutas de narcotráfico y el incremento exponencial en las hectáreas de coca en el país, pues es inminente que ese riesgo lo tiene que afrontar el próximo gobierno. Tiene que recuperar la libertad, el orden y la ética de Estado. Y finalmente, el reto internacional más grande es que estamos enfrentando un cambio del modelo internacional de la posguerra, donde el multilateralismo está cediendo ante la repotencialización militar, económica, doctrinal de países como los Estados Unidos, Japón y China. Eso es un cambio geopolítico global donde el riesgo de guerras a gran escala o recesión económica internacional es latente, pero también donde la voz de países pequeños o medianos de mediana importancia en el contexto internacional pues va a sufrir bastante, como en el caso de Colombia. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda. Las elecciones presidenciales que vienen serán, y la presidencia que viene en particular, será la más difícil de la historia en la vida republicana de Colombia. Lo que queda claro con esta respuesta es que no estamos frente a una elección más, sino ante una decisión que puede redefinir la capacidad del Estado para enfrentar una tormenta económica, tecnológica y de seguridad sin precedentes. El próximo gobierno no solo deberá administrar, sino resistir presiones internas y externas con márgenes fiscales reducidos y desafíos globales acelerados. Por eso, más allá de la presidencia, resulta inevitable mirar hacia el otro actor clave en esta ecuación, el Congreso. Y ahí surge la siguiente pregunta fundamental. ¿Qué tan determinante será su composición en el rumbo institucional del país?
Por la disyuntiva que crea con los precedentes constitucionales que hay en este momento. Es decir, el gobierno actual presentó una propuesta formal de reforma constitucional desde el año pasado, luego la retiró y la volvió a presentar en diciembre. Pero el trasfondo de esa propuesta es simplemente algo que se denomina la teoría de la unificación, es decir, que se unifique el poder gradualmente hacia el Ejecutivo, un Ejecutivo más fuerte, un legislativo más débil. Y esa combinación lleva a un judicial controlado. Entonces usted va a terminar con un poder legislativo de mayoría hacia el presidente y al controlar ese naturalmente está controlando gradualmente las Cortes. En ese sistema, cuando se rompe la separación de poderes públicos, no solamente se está reformando la Constitución, se está reformando el orden constitucional que la soporta, porque la separación de poderes hace parte de ese orden constitucional y ya no estamos ante una democracia, sino ante una dictadura constitucional. Es constitucional porque está en la Constitución, pero la forma como funciona es la de una dictadura. Y ese Congreso importa porque es el que va a tener a cargo esa decisión, porque la propuesta ya está ahí. Y vamos a analizar qué tipo de asamblea constituyente va a hacer. Estos cambios donde los gobiernos ven al legislativo como una amenaza, a la oposición como una amenaza, pues no solamente son antidemocráticos, y las experiencias están en todas partes. Le puedo citar el caso de las Filipinas, el caso reciente de Egipto o de Túnez en el 2022, donde se reforman las constituciones para reducir el rol de la oposición y del legislativo a través de maniobras y el poder de nominación de las altas cortes. O casos más cercanos a Colombia como el de Venezuela, donde tenemos esta asamblea constituyente que llega a constituirse en lo que denominamos una asamblea original, es decir, que no reconoce los límites precedentes. Puede destituir, y de hecho lo hizo, cerró el Congreso de la República, que allá se llama Asamblea Nacional Legislativa, siguiendo el modelo francés, despidió a la fiscal general de la Nación, aunque era chavista Luis Ortega, y puede incluso llamar a elecciones o desconocer la presencia del mismo, o la autoridad del mismo presidente. Estas asambleas originales tienen poderes ilimitados. Y pareciera ser que por el proyecto del gobierno el único poder, hay unos límites muy concretos. Uno que yo puse de ejemplo es el de la protección de los derechos humanos. Pues no necesitamos esa garantía porque todos nos están en los tratados internacionales suscritos por Colombia. Y no importa que Colombia diga que no existen, siguen existiendo en el derecho internacional público. Entonces, las garantías no son muy grandes si usted mira el proyecto. El riesgo es muy alto y un Congreso que sea controlado por uno u otro partido tomando esa decisión, pues es un riesgo institucional, democrático y al orden constitucional. No importa quién gane, quiero también decir eso es importante. Siempre se debe garantizar el rol y la participación de la oposición, en cualquier caso. Pero cuando se trata de una asamblea constituyente como la que se está proponiendo en Colombia, por supuesto que el riesgo es grandísimo. Se llama dictadura constitucional. Si algo queda claro es que el Congreso no es un actor secundario en este escenario, sino el eje que puede inclinar la balanza institucional del país. Su composición definirá si el próximo gobierno tendrá contrapesos reales o si, por el contrario, contará con mayorías que faciliten reformas profundas sin suficiente debate. En un momento donde se discuten cambios estructurales al orden constitucional, el poder legislativo se convierte en el verdadero termómetro democrático. Pero incluso con un Congreso decisivo, hay un factor que condiciona cualquier agenda futura: el margen económico. Doctor Gaona, surge la siguiente inquietud: ¿qué tan limitado estará el próximo presidente frente al panorama fiscal actual? Sí, eso es posible. Tanto que revoque, cuando son los denominadas constituyentes o digamos que se llaman originales, es decir, que desconocen todos los límites anteriores, pues en la práctica lo que terminan haciendo es convocando a elecciones inmediatas, que es una forma de desconocerlas. Y para hacer eso también suelen cerrar los congresos que trabajaban a la par o por debajo de estas asambleas. Entonces este congreso ya no tiene sentido. Recuerden la imagen de los congresistas venezolanos tratando de saltar la reja para que no cerraran la Asamblea Nacional Legislativa por orden de la Asamblea Constituyente. Entonces ese es el ejemplo más cercano y lo tienen ahí. Y el proyecto se parece bastante, porque también en ese caso se reconocían límites menores, muy pocos límites tenía la propuesta. Entonces, si hubiera realmente un problema en la Constitución, que no lo hay, y en ese sentido, porque la oposición no es un problema constitucional, es una garantía constitucional y no es un motivo para cambiar una constitución, pero si lo hubiera en otros temas, se podría pasar un acto legislativo, un acto reformatorio de la constitución. No se necesita una asamblea constituyente en Colombia. El problema de Colombia no es la constitución ni son las leyes, son los líderes. Y para que cambien los líderes, tienen que cambiar los votantes. Lo expuesto muestra que el riesgo no se limita a una eventual constituyente, sino que también se refleja en las tensiones actuales entre el Ejecutivo y las altas cortes.
Cuando las decisiones sobre estados de emergencia, decretos económicos o actos presidenciales terminan en confrontaciones abiertas con la Corte Constitucional, el debate deja de ser jurídico y se convierte en una prueba de resistencia institucional. No es menor que estas discusiones se den en plena contienda electoral. Por eso la pregunta que sigue es inevitable. ¿Qué riesgos implica que estas disputas entre el gobierno y la Corte se desarrollen justo en medio del proceso electoral? Bueno, hay que decir que un presidente, más allá de este presidente, pues, digamos, manejar la ética de Estado en trinos o en twitters, digamos, pues, no es muy defendible. Pero un presidente puede tener una posición constitucional sólida, un desacuerdo con las instituciones, pero se maneja precisamente dentro del rigor de la ética de Estado. ¿Qué es esto? Él representa la institucionalidad. Entonces, un presidente que sale a atacar individualmente a los magistrados, a un fiscal general de la nación, por cualquier motivo, eh, basado principalmente en el hecho de que están decidiendo cosas en contra de los intereses del gobierno, pues ya está haciendo un ataque a la institucionalidad y por ende al ordenamiento constitucional. Y está quebrando el principio de representatividad que él emana como el primer jefe del Estado, supuestamente el garante de ese orden constitucional, por ejemplo, por vía de ejemplo, digámoslo así. Y también porque amenaza un principio fundamental que es la independencia del Poder Judicial. Entonces, naturalmente que es muy inconveniente. Hay que proteger a la Corte Constitucional, a la Fiscalía General de la Nación en sus determinaciones y sus decisiones que sean al amparo de la Constitución, independientemente de si el presidente está o no en desacuerdo. Porque lo he dicho varias veces, lo que prima en Colombia no es la voluntad del presidente, sino la norma de normas, que es la voluntad expresada por el constituyente a través de su Constitución. Lo que se evidencia es que cuando las tensiones entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional se intensifican en medio de un proceso electoral, el impacto trasciende lo jurídico y se proyecta sobre la estabilidad democrática. Las decisiones sobre estados de emergencia, decretos económicos o controles constitucionales no pueden convertirse en escenarios de confrontación personal o política. En un Estado de Derecho, el desacuerdo se tramita dentro de los límites institucionales. Cuando esos límites se presionan públicamente, la confianza ciudadana en el equilibrio de poderes comienza a erosionarse. Doctor Gaona, ¿estamos frente a un escenario de hiperpresidencialismo y presión indebida sobre las altas cortes? El hiperpresidencialismo realmente tiene que estar en la letra de la ley. Es decir, es hacia donde quiere ir y esas posiciones avanzan. Yo no estoy aquí hablando del salario mínimo, porque esa es una discusión más técnica y económica y eventualmente constitucional, pero primero es técnica y económica para saber si realmente estamos entrando a problemas del poder adquisitivo de los colombianos o no. Y eso es otro juicio de valor. Pero yo sí hablo de los otros ataques en términos de emergencia económica o decisiones de investigar las elecciones por parte de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, en todos esos temas, ese tipo de posición es característica de regímenes autoritarios. Entonces ya estamos hablando es de autoritarismo, que es un estado natural y precedente de la dictadura constitucional. Y el autoritarismo lo que hace es, a través de esas presiones y naturalmente de victorias electorales claves, hacerse cargo del poder legislativo, controlar el poder legislativo y desde ahí con el poder de nominación las altas cortes. Y una vez tiene eso, pues ese es un ejecutivo imparable y parece constitucional, suena constitucional, menciona la Constitución, pero es dictatorial. Ese es el riesgo que hay en líderes autoritarios. En Colombia, afortunadamente, aunque existan estas tendencias, repito, el presidente puede tener razón en otros temas, pero en estos que estamos tratando en particular, le tengo que decir que cuando eso ocurre, se observa, se hace un test de constitucionalidad, es decir, si el Estado es lo suficientemente maduro, constitucionalmente hablando, para resistir ese autoritarismo. En Colombia se está viendo, y eso es lo que está haciendo la Corte Constitucional, está haciendo su trabajo. Tiene que controlar los actos del presidente, los está controlando, a pesar de las presiones. Es lamentable que el presidente haga eso, pero la Corte Constitucional está haciendo su trabajo, hay que apoyarla completamente. Lo hizo la Corte Constitucional en su administración anterior, lo está haciendo actualmente. Los magistrados están ejerciendo a cabalidad su cargo. También las otras altas cortes están haciendo lo que tienen que hacer. La prensa libre e independiente también está actuando, monitoreando lo que está ocurriendo. Entonces, hay instituciones constitucionales y sociales que están cumpliendo una labor esencial
Y eso usted lo puede observar en lo que están haciendo las calificadoras internacionales de riesgo sobre la economía colombiana. Sí le bajan un poquito, pero mantienen, digamos, un estándar de esperanza institucional en el sentido que observan que por lo menos la rama judicial, el poder electoral, etcétera, otras áreas de Colombia aún mantienen independencia y se pueden pronunciar. Incluso el mismo Congreso, cuando le dijo no a la consulta popular, tomó una decisión independiente que no le gustó al gobierno, pero era constitucional y legítima. Entonces las instituciones sirven y mientras eso ocurra, el autoritarismo se puede controlar y no pasa más allá del espectáculo propio de una banana república o de ese tipo de líderes, pero no llega realmente a nada serio. El problema es cuando tiene éxito electoral o cuando logra controlar otras instituciones y a partir de allí, pues obviamente se va cayendo el Estado de Derecho como una baraja. Colombia está viviendo un momento que exige algo más que opiniones rápidas o posturas emocionales. Lo que está en juego no es únicamente quién ocupe la Casa de Nariño o cuántas curules se repartan en el Congreso. Lo que realmente se está definiendo es la fortaleza del sistema de contrapesos que sostiene nuestra democracia. A lo largo de esta conversación han surgido inquietudes profundas. El alcance de una eventual constituyente, la posibilidad de alterar equilibrios institucionales, las tensiones entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, los estados de emergencia, los decretos económicos y el papel que juega el Congreso en todo este entramado. Cada uno de estos puntos por sí solo merecería un debate amplio y pausado. Pero hay algo que conecta todas estas preguntas: el equilibrio del poder. Cuando un gobierno concentra facultades, cuando las decisiones judiciales son cuestionadas desde la confrontación pública, cuando las reformas apuntan a rediseñar la arquitectura institucional, el debate deja de ser electoral y se convierte en estructural. No se trata de ideologías, se trata de reglas, y las reglas son las que garantizan que cualquier proyecto político, sea cual sea, tenga límites claros. El hiperpresidencialismo no aparece de un día para otro. Es un proceso gradual. Comienza con tensiones discursivas, continúa con mayorías estratégicas y puede terminar en transformaciones profundas del orden constitucional bajo la apariencia de legalidad. La historia reciente de varios países demuestra que estos procesos no siempre llegan con rupturas abruptas, sino con reformas que parecen legítimas, pero que alteran progresivamente el equilibrio democrático. Ahora bien, también es cierto que Colombia ha mostrado resistencia institucional. Las altas cortes han ejercido control, el Congreso ha tomado decisiones independientes, la prensa ha mantenido vigilancia y la ciudadanía sigue participando activamente. Esa capacidad de respuesta es, hoy por hoy, la mayor garantía. Por eso, más que respuestas cerradas, lo que queda es una invitación a la reflexión. Las elecciones que vienen no solo definirán un gobierno, definirán el modelo de relación entre los poderes públicos, definirán hasta dónde llegan los contrapesos, definirán si la Constitución sigue siendo la norma de normas o si empieza a reinterpretarse desde la conveniencia política. El debate continúa, y lo más importante es que continúe dentro de los cauces institucionales, porque en democracia el verdadero poder no está en quien gobierna, sino en las reglas que limitan a quien gobierna.